Bien, pues les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, donde pues nos toca volver a encontrarnos para platicar algunos temas que tienen que ver con la cuestión de la ética. Y en esta ocasión, con la ética política. Es la primera vez que me toca dar esta clase y la verdad es que al estarla preparando, al estarla estudiando, pues me fueron surgiendo varios cuestionamientos, ¿no? Que pues son propios de la misma materia, pero que también puede ser que sean propios de los tiempos que corren. Además son tiempos ideales, pero que nos presentan, me parece, una serie de retos acerca de la relación entre la ética y la acción política. Tendríamos que decir algunas cosas en primer lugar. Que hablar de ética y política, si bien vamos a hacer algunas reflexiones que tienen que ver con, pues, eh, apreciaciones que vienen a lo mejor, digamos, de otros tiempos, sí también necesariamente se vinculan con la idea de que tenemos que eh, pensarlo desde la actualidad. Me parece que no habría otra manera. Tenemos que pensarlo desde la actualidad y desde nuestra realidad. Y cuando digo esto, estoy pensando, sí, en la realidad mexicana, pero digamos en la realidad de América Latina, ¿no? O sea, yo quisiera que lo pensáramos, lo contextualizáramos desde esa perspectiva. Es cierto que vamos a tener que hacer referencias históricas y algunas posturas pues muy conocidas, ¿no? Por aquí, pues a la mano simplemente a Maquiavelo, ¿no? Que siempre hay que tenerlo a la mano y que siempre hay que visitarlo y revisitarlo y leerlo y releerlo porque nunca le termina uno de aprender, ¿no? Bueno, y en ese sentido yo quisiera empezar diciendo que pareciera que en nuestras sociedades hay una crisis ética, ¿no? O sea, pareciera que vivimos en sociedades donde lo político se ha convertido en el reino de la corrupción, del despilfarro, de la ostentación, del elitismo, de la de un apartamiento no solo de la ciudadanía, sino también de valores éticos mínimos. Y entonces observamos, insisto, estoy hablando desde el contexto de América Latina, ¿no? Observamos a figuras políticas del pasado, no tan lejano, sino más bien reciente, que pues enfrentan severísimas acusaciones de mal uso de recursos, de corrupción, algunos de ellos enfrentando la cárcel, otros viéndose inhabilitados para volver a competir. Y claro, estoy pensando en temas como la estafa maestra, en temas como Odebrecht, pero también lo que ha pasado, por ejemplo, con políticos de Argentina, de Brasil, de Perú. Bueno, Perú no tuvo un presidente que, señalado por posibles vínculos de corrupción, decide suicidarse. Entonces, en estas sociedades nuestras, donde nos preocupa el observar una constante degradación, digamos, de la política, donde la corrupción se vuelve, si no un sinónimo de la acción política, sí un elemento muy cercano, pues entonces empiezan a surgir o surgen también discursos que reivindican la ética pública, la ética política, ¿no? Que reclaman una ética política. Discursos que nos hablan, por ejemplo, de manos limpias, que nos hablan de marcar una diferencia, discursos que nos hablan de remoralizar el espacio de lo público. Estos discursos son interesantes porque, por un lado, parten de un diagnóstico acertado, ¿no? En el sentido de que hay socialmente una molestia profunda con los escándalos de corrupción y de riqueza que nunca es inexplicable, siempre es bastante explicable. Lo que pasa es que más bien es injusta, ¿no? Bueno, entonces, por un lado eso.
Pero por otro lado, podemos asegurar o asegurarnos que quienes usan el discurso, este discurso distinguen entre varios elementos relevantes de la discusión. Por ejemplo, entre la moral personal y la ética pública, ¿no? Entre aquellas reglas que nosotros seguimos por decisión propia, de manera autónoma, en nuestra conducta con los demás, con las demás personas, y aquellas que son exigibles de quien gobierna. Una vieja discusión, muy, digamos, del siglo XVII, XVIII, XIX, es acerca de si la ética de la persona común es aplicable al o a la estadista. Y como será evidente para ustedes, se entronca con un tema interesantísimo y muy profundo de la filosofía política, que es el tema de la razón de Estado. A mí siempre me ha parecido muy revelador que el último texto que publica, supongo yo que escribe también, Jesús Reyes Heroles, poco antes de morir, ya como secretario de Educación Pública, fue un texto sobre la razón de Estado, ¿no? O sea, el último gran intelectual político mexicano, sus últimas reflexiones iban acerca del tema de la razón de Estado, después de haber sido presidente de su partido y de haber sido también secretario de Gobernación y artífice de la primera gran reforma política, la del 78. Yo les sugiero que vean un documento, es más, se los voy a poner aquí. Miren, déjenme, a ver, no voy a tirar mi taza. Déjenme, se los voy a poner aquí en el chat que tenemos. Espérenme tantito. Aquí está. Este es un documento histórico conocido como el discurso de Chilpancingo. Ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, no les tocó vivirlo, pero a lo mejor lo han escuchado por ahí pues como yo, los que ya somos los viejos de la tribu. Pero antes existía lo que se conocía como el Día del Presidente, el Día del Informe, y el Día de los Gobernadores, que era el Día del Informe. Y el presidente de la República, invitado siempre a estos informes, pues nunca iba, pero siempre mandaba a alguien, y era muy significativo a quién mandaba. Entonces, cuando viene este primer informe del gobernador, el segundo apellido de Alcocer, de Guerrero, manda a don Jesús Reyes Heroles, y Reyes Heroles dice este discurso donde lo que hace es señalar que viene la reforma política, la del 78, y establecer cuál es la finalidad de esa reforma. Es un discurso interesantísimo y un auténtico documento de la historia política mexicana. Bueno, entonces, primero, si podemos distinguir entre una moral personal y una ética política. Y en muchas ocasiones, o en algunas, lo que tenemos en estos discursos remoralizantes, si me permiten llamarlos así, de la cosa pública, es una aplicación de la moral personal, ¿no? Una especie de asunción del hablante o de la hablante de que es su moral personal, la moral que o todas y todos compartimos, o la única moral válida, la única regla de conducta que se tiene que seguir. A lo mejor, sin saber, están tratando de aplicar aquella regla kantiana, ¿no? De que trata de que tu conducta sea tal que sea digna de imitación. Nada más que hay una gran diferencia entre una conducta digna de imitación y la imposición, ¿no? De una determinada moral. Empezamos, o mejor diría yo, o sea, de una moral que se pretende volver ética pública. Entonces ahí empezamos a tener varios problemas que tenemos que ir analizando. Primero, porque tal vez el tema de la ética en la política tendría que partir por entender que lo que marca el concepto dominante, mejor, voy a explicarlo así, el concepto dominante es el de política, no el de ética. O sea, estamos hablando del reino de la política, no del reino de la ética.
y de cómo en la política puede existir algún tipo de parámetro ético a atender. Ahora, la política, en el fondo, pero ni tan en el fondo, desde la evidencia, la política es la búsqueda del poder, ¿no? De llegar al poder, de mantener el poder, de no perder el poder, de quitarle el poder a los otros y de ejercerlo. Hay entonces evidentemente una gran cercanía entre conceptos como política y derecho, que simplemente estoy enunciando y no profundizaría, salvo comentario que ustedes quieran hacer. Bueno, entonces, el reino de la política es el reino de la obtención del poder, de quitarle el poder al otro, de obtener el poder, de mantenerlo y de ejercerlo. A veces, incluso mediante la violencia, sobre todo si pensamos que para muchas y para muchos, en última instancia, el Estado es eso, ¿no? El Estado es violencia, o sea, es el administrador legítimo de la violencia colectiva. Del uso de la fuerza, ¿no? ¿Y qué es el uso de la fuerza sino violencia? Entonces, esto nos lleva a plantearnos que siempre el tema de la ética en la política va a estar cruzado por eso, por la constante búsqueda de poder. Ahora, en algunas ocasiones, digamos históricamente hablando, estaba muy claro o podía ser muy clara la identificación de la ética en la política, esto es, de lo que era permisible y distinguirlo de lo que no es permisible. Estoy pensando, por ejemplo, en las sociedades predemocráticas. Estoy pensando, por ejemplo, en, no sé, en los reinos, en los imperios, en los estados renacentistas o en los estados, digamos, anteriores al siglo, a finales a las revoluciones, ¿no? A la Revolución Francesa y la Revolución Americana, donde lo que tenemos es, pensando en Occidente, desde luego, lo que tenemos es un monarca que define lo que es el derecho y que define lo que es válido, éticamente aceptable, pues. Entonces, hay alguien que lo va definiendo. Desde luego, con una fuerte carga religiosa, particularmente en la época medieval. Y esto está vinculado con una cierta forma de construir la sociedad. Estoy pensando en el modo de producción feudalista, ¿no? Feudal, donde tenemos pues a una nobleza, tenemos a los villanos, a la gente que trabaja para los nobles y unos pocos hombres libres. Y en cada uno, y hay esclavos también. Y en cada uno de estos grupos que se llamaban, era la terminología medieval, estamentos, pues había varias consideraciones. La primera es que tú nacías en un estamento y te mantenías en él. Si tú eras hijo de guerrero, ibas a ser guerrero. Si tú eras hijo de noble, serás noble. Si tú eras hijo de villano, vas a ser villano. O sea, no hay movilidad social. Alguien mira, bueno, doctor, ahorita andamos muy parecidos. No, bueno, pero en este momento histórico, en la época medieval, no hay movilidad social. Y parte de la ética pública es eso, es no la ausencia de movilidad social, sino mantenerte en el sector, en el grupo, en el estamento en el que naciste y aceptar que ahí te vas a quedar siempre, que de ahí no te vas a mover. Esto tiene una serie de ventajas y de desventajas. La primera ventaja es que hay una absoluta certeza acerca de lo que se espera de ti y de lo que tú puedes esperar de las otras personas. Entonces, el villano sabe que toda su vida le deberá lealtad al señor feudal. El señor feudal sabe que tendrá que pagarle impuestos al monarca y guerrear por el monarca cuando le sea solicitado, ¿no? Vamos, hay certezas, hay muchas certezas, pero desde luego es un modelo éticamente regido desde arriba, ¿no? Y donde la más grande transgresión posible es pretender ser lo que no eres. O sea, pretender ser caballero cuando no lo eres, ser noble cuando no lo eres. No sé si recuerdan una película que fue muy famosa de Heath Ledger, esta que se llamaba Corazón de Caballero, ¿no?
Creo que Adriana la está recordando. ¿Tú la viste, Adriana? Sí, así es. Trata acerca de lo que usted dice, es un plebeyo que se compra un título y quiere competir en las, en lo que está establecido para los nobles nada más. Exacto. Entonces, exacto. Perdón, te interrumpí, continúa. No, esa es en sí la temática de se compra su título nobiliario para poder competir con los caballeros y al final es perseguido, tiene una persecución por haber falsificado el documento y enredarse en esta sociedad o en este estrato social cuando no pertenecía a él. Muchas gracias, Adriana. Claro, porque ese es el peor pecado social o político, pretender ser lo que no eres, porque eso implica salirte de tu estamento y pretender pertenecer a otro. Un marxista probablemente diría desclasarse, ¿no? O sea, salirte de tu clase y pretender formar parte de otra clase. En esa época hay muchas certezas, ¿no? Éticamente hay muchas certezas, se sabe perfectamente qué se espera de ti. Y hay además, si me permiten decirlo así, una especie de mixtura entre lo ético, en términos de lo público, entre lo ético y lo jurídico, porque además todo depende de la voluntad del monarca. Pero esto empieza a cambiar en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y desde luego con el siglo XIX, cuando surgen las democracias modernas. Creo que un buen ejemplo de esto es Francia. Cuando la Asamblea Nacional Francesa aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre, pues todo el mundo muy feliz y aplaudiendo y qué bonito y ya vamos muy de avanzada, ¿no? Pero se le empezaban a presentar una serie de problemas. Primero, porque llega una petición de varios diputados de la propia Asamblea Nacional de fe protestante que quieren que se aclare que esa declaración de los derechos del hombre y el ciudadano les aplica también a los protestantes. El día de hoy uno dirá, ay, doctor, ¿para qué preguntan eso? Eso es una obviedad. Es que no era una obviedad. Recuerden que es la revolución que está poniéndole los clavos en el ataúd al feudalismo. Y en el feudalismo era muy importante tu religión, porque de eso dependía siquiera que prácticamente te consideraban persona. Entonces, es una petición, una pregunta y una petición muy racional la que hacen estos diputados protestantes. Y la respuesta de la asamblea es sí, claro, le rezamos al mismo Dios, es muy obvio. La siguiente petición que les llega, les empieza a generar más problemas, porque les plantean, había una serie de burgos, de ciudades con población judía que tenían ciertos derechos que habían sido concedidos por los monarcas. Entonces el planteamiento es, ¿también se le aplica a los judíos? Y ahí la respuesta ya no fue tan en automático. O sea, sí dijeron que sí, pero digamos como que tenemos que pensarlo. Bueno, sí, está bien. Y claro, me dirán ustedes, bueno, también con las mujeres, sí, desde luego, y también con los esclavos, o sea, fueron muy revolucionarios, pero dijeron, esta declaración solamente se aplica en el territorio de Francia continental, no sea que los esclavos en Haití quisieran reclamarlo, ¿no? Y ahí está aquella gran novela de Alejo Carpentier, que si no me equivoco se llama El siglo de las luces. No me acuerdo si es esa o es otra, pero esta era una novela de Carpentier. Bueno, a ver, no, ya me entró la duda, ahorita les digo en qué novela. A ver. Espérenme tantito. El reino de este mundo, el reino de este mundo. Se llama El reino de este mundo, la novela de ese gran escritor cubano que fue Alejo Carpentier. Ahora, el hecho de ir aceptando en la ciudadanía, por lo tanto, en la práctica política, a distintos grupos, significó un reto. ¿Por qué? Porque estos grupos que tenían creencias religiosas distintas, tenían una ética distinta. Para un libro del que soy coautor, estoy revisitando, pues un texto clásico, ¿no? Que ustedes conocen.
La ética protestante y el ascenso del capitalismo, ¿no? De Weber. Claro, claro, hay una gran diferencia entre la ética protestante y la católica, o la judía. Y entonces, el concepto de la ética en lo político empieza a tomar mucha relevancia porque se truena. O sea, antes es muy sencillo. Estamos organizados en estamentos y el de arriba nos dice, ahora sí que tú sigue al de arriba y no te equivoques. Bueno, ahora resulta que no, que la democracia implica pluralidad. Y entonces somos ciudadanos los que somos católicos, pero los que son protestantes, pero los que son judíos, pero los que son calvinistas, pero los que son anabapistas, o como los Simpson, los que son presbiluteranos. Y cada uno de ellos puede tener, de hecho tiene, una ética distinta. Esto marca una tensión muy importante hacia adentro de nuestras sociedades en términos políticos. Acuérdense que el tema de hoy es sobre ética y política. Entonces, en términos políticos, ¿por qué razón? Porque primero ha desaparecido el centro legitimador de la ética, que era el monarca. O, digamos, por ejemplo, la iglesia, en términos de una moral, digamos, de raigambre cristiana. Primero, porque los estados que empiezan a nacer, como el francés, son estados laicos, ¿no? A los americanos, por ejemplo, en God We Trust, y les encanta hacer referencias a Dios y demás, pero no dejan que la jerarquía eclesiástica de cualquier religión se meta en sus cuestiones políticas. Entonces, son estados laicos. Por lo tanto, ya no puede haber una ética política de la imposición del monarca, pero tampoco una ética política basada exclusivamente en convicciones religiosas, ni tampoco una ética política que sea regida por quienes sean los intérpretes de la Biblia o de la voluntad divina. Claro está, ya sé que en nuestra cosmovisión, pues hay elementos judeocristianos, eso es ineliminable. Pero lo que estoy tratando de decir no son esos elementos, sino la posibilidad de la definición. Y por otro lado, nos topamos con un problema complicado, que es el que la esencia de la democracia es la igualdad, una igualdad moral, donde aceptamos que todas las personas que participamos en las decisiones democráticas somos iguales, más allá de nuestros recursos, más allá de nuestra preparación, más allá de nuestros gustos o aficiones personales, pero además, y esto es más importante para efectos de nuestra sesión, más allá de si seamos buenas o malas personas. O sea, los malos pueden votar. Las personas malas pueden votar. Las personas que nos parecen perversas, corruptas, ejemplo de lo que no hay que hacer, son ciudadanas y pueden votar. Y no solo pueden votar, pueden, no sé, participar en la formación de la opinión pública, pueden formar partidos políticos, pueden obtener candidaturas, pueden incluso llegar a cargos públicos. Oiga, doctor, entonces usted está diciendo que para ser funcionaria o funcionario público no es requisito ser buena persona. No, no. Y casos hemos tenido, y piensen en quien ustedes quieran pensar, pero la idea de la igualdad en la democracia implica que tú no puedes, por consideraciones de tipo ético, negarle la posibilidad de participar a una persona. Ahora, ustedes van a decir, bueno, doctor, pero es que si comete un delito, es que entonces, en términos democráticos, toma mucho sentido entender la separación entre lo político y lo jurídico. Miren ustedes, les quiero mostrar algo. No, me confundí, pensé que tenía ese libro aquí, pero no lo tengo. El libro que se volvió muy famoso hace unos 5 o 6 años, ¿no? De cómo mueren las democracias, ¿no? Y ese libro habla de una cosa muy interesante de la democracia americana. Dice, la democracia americana se ha mantenido no tanto por las previsiones legales, sino por una serie de prácticas, diríamos nosotros, éticas, que se han mantenido
a lo largo del tiempo. La primera de ellas, ponen Levitsky y el otro autor, Ziblatt, es que quienes han gobernado se han autocontenido. No han buscado utilizar las instituciones para eliminar a la oposición. Claro, esa es la autocontención. Pero eso no es un mandato legal, y esa es una de las tesis de ese libro. O sea, no es que la Constitución americana diga autocontente. Claro que no lo va a decir, porque la autocontención no es del reino de lo jurídico, sino del reino de la ética pública. Entonces, es muy importante, a partir de que vivimos en estas sociedades democráticas, que tengamos la capacidad de distinguir entre lo jurídico y lo ético. Desde luego, bajo esta idea, que ustedes seguramente tienen muy claro, que la ética, por ejemplo, nos ayuda o nos dice que no todo lo legal es ético. Si todo lo legal fuera ético y solo lo ético fuera legal, habría una absoluta identidad entre legalidad y lo ético, pero sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que hay una distinción entre un campo y otro. Esto es muy importante porque el campo de la legalidad está respaldado por los mandatos del Estado. O sea, si tú incumples la ley, pues hay todo un aparato del Estado que va a ir sobre de ti, otro que te va a juzgar y en caso de que se imponga una sanción, verificar que la sanción se imponga. Y todo esto está legitimado por el propio derecho. Pero si tú incumples un mandato ético, no es el Estado en cuá Estado o Estado en tanto Estado el que va a ir sobre de ti, sino que se esperaría que sean tus conciudadanos y tus conciudadanas quienes te señalen esa conducta poco ética y de alguna manera te castiguen. Por ejemplo, no volviendo a votar por ti. Pero como pueden ver entonces, es muy claro que hay una distinción que es fundamental en la democracia entre la ética y lo jurídico. Lo jurídico tiene el respaldo del Estado, lo ético no. Lo jurídico tiene un castigo que respalda el Estado, lo ético no lo tiene. ¿Ok? Bueno, entonces, como partimos en la democracia a partir de la idea de la igualdad, se nos presenta un problema, porque entonces, ¿quién puede definir la ética pública? ¿Quién tendría el título para definir en términos políticos lo que es ético y lo que no es ético? Porque puede ser que tengamos consideraciones de tipo distinto. Por ejemplo, pensemos casos que se han presentado en América Latina, ¿no? ¿Es ético que el presidente o la presidenta en turno impulsen a su pareja sentimental a ocupar cargos públicos? ¿Es ético que pues busquen que obtenga una candidatura por parte de un partido político? Si ustedes se fijan, la discusión no es si es legal o no es legal. Eso es, resolverlo es, digamos, relativamente fácil. A ver, ¿qué dice la legislación? Sino la pregunta es, ¿eso es ético? Y entonces, la única forma de llegar a una postura sería discutiéndolo, pero nadie puede llegar y decir, yo creo que tal cosa y mi opinión es la que debe permanecer. Porque ya no estamos en el estado feudal, donde es el monarca el que define, o el papa, ¿no? Como será evidente para ustedes, esto nos lleva a una especie de relativismo moral. Porque si en la democracia todas y todos somos iguales, eso quiere decir que nadie le puede decir a otra persona cómo debe de vivir. Y que nadie puede afirmar que yo soy más ético o más ética que las demás personas y me tienen que seguir a mí. O no que me sigan, sino que estos valores que yo estoy proclamando son los que se tienen que seguir. Porque puede llegar el compañero de enfrente y decir, bueno, pues es que mi parámetro ético es distinto, es otro. Y en democracia, ¿cómo podemos decirle a alguien que está equivocado o que digamos, yo soy más ciudadano, más ciudadana que esa persona, entonces deben ser mis valores éticos los que pervivan? Ahora, esto se vuelve más complicado aún si tomamos en cuenta que no estamos hablando solamente del diálogo público, sino que estamos hablando de la lucha por el poder, porque la política es eso, la política es lucha por el poder.
desde luego regulada por el derecho electoral, lo que ustedes quieran, pero también por un margen de lo ético. ¿Quién lo determina? Y la realidad es que el relativismo ético siempre ha sido un mal negocio. O sea, decir que cualquier postura es válida, que cualquier opinión es válida, pues es algo que no podemos sostener, ¿no? Porque entonces, pues no sé, los defensores de cierto fracasado pintor austriaco de bigote chistoso, pues podrían estar argumentando una serie de cosas y entonces nosotros estaríamos obligados a reconocer, pues que es válido, ¿no? Yo creo que nadie de este salón, digo, yo creo, pero igual lo debatimos, ¿no? Me podría decir, bueno, doctor, es que dado que hay una absoluta relatividad ética, porque pues cada persona, entonces tendremos que aceptar expresiones degradantes, expresiones misóginas, expresiones racistas, porque pues es el punto de vista de cada quien. Aceptar eso sería aceptar nuestro fracaso. O sea, aceptar que como sociedad dependemos única y exclusivamente de la fuerza y que va a imponer una ética pública quien tenga más fuerza. Y no sé ustedes, pero a mí eso me parecería repulsivo, porque entonces el único parámetro de lo ético es el número, el único parámetro de lo ético es la fuerza, porque si esto es así, pues ya hemos vivido como humanidad, como mundo, lo que ha pasado cuando hemos creído eso. Un historiador británico, Paul Johnson, tiene un libro muy entretenido, muy buen libro, como todos tiene su sesgo, ¿no? Pero muy entretenido, que se llama Tiempos Modernos. Es un tabicote, pero que se lee con mucha facilidad. Y empieza hablando ahora que estamos de moda con el tema de Oppenheimer, empieza hablando de que algo que dañó mucho a la sociedad en el siglo XX fue el relativismo, la teoría de la relatividad. No en tanto la teoría de la relatividad en sí, sino que él dice, bueno, es que en los primeros años del siglo XX hubo una auténtica obsesión por la teoría de la relatividad. Y esto fue llevado al campo de las ciencias sociales y dio lugar al relativismo moral, o una especie más bien, diríamos, de relativismo ético, donde lo que se postula es que cualquier cosa es válida, todo lo que podemos decir, todo lo que se puede decir es válido y debes de respetar. Entonces, toleremos a la intolerancia, toleremos al racismo, toleremos a la discriminación. Y hay quienes han tratado de demostrar que esa es la única postura posible, porque excluir a alguien del discurso público sería negarle su esencia de igualdad, que es o sea, su carácter de igual a nosotros, que es la esencia de la democracia. Por lo tanto, quien niega eso, o sea, quien niega la posibilidad de un discurso, por ejemplo, racista, entonces estaría negando la democracia misma. Claro está que frente a este planteamiento, pues habemos, y al decir habemos quiere decir que me incluyo, quienes pensamos que esto no puede ser así, que no podríamos aceptar cualquier tipo de discurso, cualquier tipo de gobierno, sino que debe haber alguna manera de encontrar una cierta ética política. Reconociendo varias cosas. Primera, reconociendo que no hay quien pueda erigirse como el sumo sacerdote de la ética política, porque esto no es una religión. Eso es lo primero. Segundo, asumiendo que en muchas ocasiones, particularmente como empecé mencionando, ¿no? En nuestras sociedades latinoamericanas hay discursos públicos que utilizan a la ética como justificación de un régimen, ¿no? Entonces, vamos a acabar con los corruptos porque nosotros vamos a ser los honestos. Lo cual puede ser solamente un mero discurso legitimador. O sea, yo puedo decirles que soy una persona muy ética y saliendo de aquí robarme un carro. Yo puedo decirles, o sea, pero es un discurso de legitimación, porque en América Latina es un discurso que se compra mucho. Hemos vivido tantas crisis y tantas corruptelas que el hecho de que alguien diga, vamos a introducir de nuevo la ética en la función pública, evidentemente nos resulta atractivo.
Claro que nos resulta atractivo, pero eso no garantiza que realmente esa persona o ese grupo político lo vaya a hacer, porque puede ser un mero discurso de justificación. Yo puedo decir que defiendo y tutelo los derechos humanos y en mi trabajo hacer exactamente todo lo contrario. Como dicen, ¿no? Candil, farol de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Ahora, desde luego, también tendríamos que afirmar lo contrario. Quien tiene un discurso de este tipo puede ser que quiera efectivamente reintroducir la ética en la sociedad. Puede ser efectivamente que lo que quiera es acabar con la corrupción, ¿no? Pero en todo caso, al político se le juzga en la historia no por sus palabras, sino por sus hechos. Permítanme que me ponga bíblico, pero lo dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Entonces podríamos decir de algún político o de alguna política, no, es un espléndido orador, es una gran tribuna, porque sabe discutir muy bien, pero mira, hace todo lo contrario a lo que dice. Entonces ahí hay evidentemente una disonancia, ¿no? Una absoluta incongruencia. Ahora bien, entonces ese sería el primer elemento que tendríamos que tener claro. El segundo elemento que tendríamos que tener claro es que no podemos negar la igualdad de las personas, de la ciudadanía, de las ciudadanas, los ciudadanos, hablando del entorno político. Porque si lo negamos, entonces dejamos de estar en la democracia. Salimos del campo de la democracia. Yo percibo que hay personas que luchan mucho con eso. O sea, que se afirman demócratas, pero que en el fondo no son demócratas, ¿no? Sino que son partidarias de algún gobierno de tipo elitista. Por ejemplo, del modelo platónico, ¿no? Del sabio, del rey sabio que gobierna. Y creo que hay gente que a eso le gusta. Oiga, pues mejor pues nos deberían gobernar los más sabios, las personas tengan más estudios. Bueno, yo no comparto ese punto de vista, pero podría debatirlo. Y a lo mejor aquí alguien de ustedes me diría que cree exactamente en eso. Están diciendo que me va a llegar un libro que compré del pintor Orozco, de Luis Cabrera. ¿Han visto los cuadros de Orozco? Terminando la clase, no ahorita, no se me distraigan, pero terminando la clase, busquen un cuadro de Orozco que se llama Cristo destruyendo su cruz. Es una cosa, Cristo destruyendo su cruz. Es un cuadro que solamente podía pintar a alguien con una fe profundamente torturada. Profundamente, y claro, con una capacidad técnica y una genialidad como tenía Orozco, pero bueno, comentar el margen. Ahí si llega, pues hacemos el unboxing en vivo. Pero regresemos a esto. Entonces, no podemos negar esa esencia. Porque entonces ya no estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo otra cosa. Oiga, doctor, ¿y no cree que, bueno, es que yo soy, perdón, pero yo soy un demócrata, yo no puedo hablar esto desde otra perspectiva porque yo soy un demócrata, ese es el límite que tengo. Yo defiendo la democracia, punto, porque creo en ella, con todas las imperfecciones humanas, pero ¿qué obra humana no es gloriosamente imperfecta? Bueno, lo tercero a lo que nos tenemos que enfrentar es, ¿y cómo construimos esa ética política? ¿Cómo la vamos a construir? De entrada, tenemos que desechar algunas posibilidades. Primera, no la podemos volver ley, porque, insisto, tenemos que distinguir entre lo ético y lo legal. Hay cosas que son legales, pero no son éticas. Yo recuerdo mucho ejemplos que se ponen, ¿no? Pensemos en una persona que fallece su padre, o fallece su padre sin ningún tipo de bien. Pero esa persona decide pagar las deudas de su padre o las deudas de su madre. Decide pagarlas. No porque esté obligado, sino porque le parece ético, le parece adecuado. Y posiblemente, ya recibieron mi libro, qué bueno. Y posiblemente nosotros elogiaríamos esa conducta y diríamos, oye, qué bien, para que no anden hablando de su papá o de su mamá, pagó sus deudas sin deberla ni temerla. Nos parecería una conducta ética, pero no podríamos decir que estaba obligado jurídicamente. Y ustedes van a decir, ¿cómo no, doctor? Pues con la herencia, no, pero yo estoy diciendo que no dejó nada, no dejó herencia. O sea, no dejó herencia. Entonces, necesariamente, ahí no estamos hablando de lo jurídico, sino de lo ético. Y entonces nosotros podríamos
elogiar esa conducta ética. Y si alguien me levantara la mano y me dijera, ¿para qué hace eso? Si el derecho no lo obliga, ¿para qué lo hace? Entonces yo tendría que decir, es que la conducta social no se reduce al derecho, sino también a la ética. Yo recuerdo una discusión que tuve, bueno, un diálogo que tuve hace tiempo con alguna persona sobre cierta figura política, y yo decía, bueno, pues es que a mí me parece que no es ético que esté donde está. Y me decía, pues es que, a ver, no le han comprobado nada, no hay denuncia. No, pero hay hechos que son públicos, conocidos de todos. No, pero mientras no se le compruebe. Bueno, a ver, es que una cosa es el reclamo legal y otra el reclamo ético. Yo creo que todos quienes somos padres o madres o somos hijos o hijas, y creo que aquí todos lo somos, lo podremos entender. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Probablemente tendremos que acudir a dos cuestiones. La primera, un mínimo de racionalidad. El racionalismo ilustrado, que tenemos desde el siglo XVII, sí, todos los grandes nombres que conocen, que tu Locke, que tu Hobbes, tu Montesquieu, tu Thomas Paine, todos esos nombres. Bueno. Perfecto, estoy en clase y ahorita voy por allá. Perfecto, muchas gracias. A lo mejor me la traen ahorita, entonces ya hacemos aquí el unboxing. Claro, pero decíamos, el racionalismo ilustrado nos dejó cosas muy positivas y otras no tan positivas, pero una de las cosas positivas que nos dejó fue la idea de la razón, de la importancia de la razón. El racionalismo rompe con los restos del régimen feudal, porque el régimen feudal ya no tenía razón de ser, no había una razón para que existiera, estaba fundamentado solamente en una tradición. Pero en un mundo, el mundo de finales del siglo XVIII, que es ya un mundo burgués, que es un mundo capitalista, ¿qué sucede? Que ya no tiene razón de ser la estructura de estamentos, por eso la revientan los franceses. Claro, la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, como la americana. Oiga, doctor, pero pues no, que fueron muy radicales. Bueno, sí, dentro del campo de lo burgués. A ver, no, la burguesía también hace revoluciones. Ahora, ¿quieren esperar a hacer una revolución que no fue burguesa? La Comuna de París. Pero eso es mucho después, y no estamos hablando de eso. Pero esa sí no fue una revolución burguesa. Bueno, entonces recapitulamos. La racionalidad, esto es, detrás de la decisión ética que se toma, debe haber una razón, pero no puede ser una razón meramente individual o una razón exclusivamente del provecho personal. Todas y todos nosotros tomamos decisiones en beneficio propio. Vamos, de entrada, porque si no, no podríamos vivir. Claro que tenemos que tomar decisiones en beneficio propio. Y en el ámbito de lo personal, pues hacemos eso. Cuando decidimos comprar un vehículo o rentar en un determinado lugar o irnos de vacaciones a tal lado, estamos pensando en términos de un beneficio propio. Está bien, vamos, ahí no hay nada de reprochable. Lo reprochable es cuando estamos tomando decisiones públicas o políticas, que estas decisiones, quienes se dedican a la política, las tomaran única y exclusivamente en beneficio propio. Eso es lo que resultaría éticamente reprochable. Entonces, la razón para obrar no puede ser una razón solamente del beneficio personal, porque estamos hablando de una ética política, o sea, una ética de lo público, que tiene que ver con la convivencia social. Por lo tanto, la razón jamás puede ser una razón personal. Tiene que ser una razón que atienda a la comunidad o a la sociedad en la que nos encontramos. Un ejemplo, me parece, lo podemos encontrar, siguiendo con la Revolución Francesa, lo podemos encontrar en Sieyès, ¿no? Cuando en su texto de ¿qué es el tercer estado? Habla de aquellos nobles y de aquellos parlamentos de algunas ciudades que renunciaban a sus privilegios, que los separaban del pueblo, renunciaban a sus privilegios para ser simplemente ciudadanos. Ahí hay una decisión política guiada por el beneficio colectivo, no por el beneficio personal. De hecho, están renunciando a un beneficio personal
en aras de un beneficio colectivo. Esa es una decisión desde la ética de la comunidad, desde lo que la comunidad o la sociedad o el país necesita, no desde la ética de lo personal. Ahora, la verdad es que esto, y déjenme decirles que a mí me costó trabajo, tendríamos que trasladarlo o podemos trasladarlo a un entorno más inmediato, que es el nuestro. Probablemente ninguno de ustedes, ninguna, en este momento desempeña un cargo de elección popular. Y ahorita me levanta la mano Maricruz y me dice, ¿cómo no sabe que yo soy senadora? Bueno, pues ya ofrezco una disculpa. Pero igual y más adelante lo van a desempeñar, vamos, no lo sabemos. Pero estoy casi seguro que ustedes han votado, ¿no? En alguna elección. Hasta hace muy poco tiempo yo sostenía que no se le podía reclamar a la ciudadanía, a un ciudadano o una ciudadana en particular, el cómo habían votado. Que cada quien decidimos por quién votar, como nos parezca, y es nuestro criterio personal, y se acabó. Pero la verdad es que dándole vueltas a los temas, siguiendo estudiando y pensando las cosas, he llegado a una conclusión distinta y la expuse hace un par de semanas en un artículo en el texto, en un portal que se llama Foro Jurídico. Déjense los comparto. Creo que es mi último texto en Foro Jurídico. Sí, miren, déjense los comparto. Simplemente como compartirles es el penúltimo. Ay, ojo, no. Aquí esto está mal. No, a ver. Espérame tantito. No, esta es una página vieja. Espérame. Acá está. Sí, creo que estaba en una página vieja. A ver, según yo, esta sí es la nueva. Está un poquito lento, pero ahorita entramos. Estoy. Ay, por cierto, ese saco con hexágono, la foto lo tengo que llevar a tintorería. Aquí está. Pero dándole vueltas al tema, llegué a la conclusión de que desde una perspectiva justamente ética, sí se le puede reclamar a la ciudadanía, al ciudadano o a la ciudadana en lo particular, que en la toma de decisión de por quién va a votar, no sea exclusivamente un criterio de beneficio personal, sino que piense de alguna manera, evalúe de alguna manera las necesidades sociales de su comunidad y eso contribuye a la formación de su decisión de por quién votar. A mí me generaba todo esto problemas porque yo había leído alguna opinión en ese sentido en Carl Schmitt. Schmitt, como ustedes saben, pues fue un genio del derecho constitucional, pero era nazi, no estoy faltando al respeto a un muerto, era miembro del partido nazi con credencial y todo. Entonces, pues con ellos hay que tener todo el cuidado del mundo. Y Schmitt decía que la votación, el acto de votar, debía ser público por un tema de ética, porque decía Schmitt, cuando las personas votan en lo individual de manera secreta, normalmente deciden lo que les conviene. Es que me conviene este partido, aquí está un primo, estos me prometieron tal cosa. Pero si el voto se hace público y todos ven por quién voté, entonces, como no me voy a ventanear con mi comunidad, no voy a votar a favor de lo que me beneficia, sino a favor de lo que le beneficia a la comunidad. Claro, cuando yo leía esto, yo decía, pues, ¿cómo que se ve que don Schmitt no conocía las tradiciones políticas mexicanas, no? Pero creo que hay un elemento ahí interesante, que es el reclamarle al ciudadano o a la ciudadana que vote por quien quiera, desde luego, por quien decida. Pero creo que sí, como colectivo, como sociedad, podemos reclamarle a todos los votantes y a todas las votantes, por lo tanto a nosotros mismos, a nosotras mismas, que nuestro criterio para decidir el voto tenga un elemento ético. O sea, un elemento de pensar en lo que beneficia a la colectividad antes de lo que nos beneficia en lo personal. Me parece que ahí está este elemento. Otra cuestión que tenemos que considerar es que si aceptamos que vivimos en una sociedad democrática, entonces, sí, claro, Antonio, tienes toda la razón. Si aceptamos que vivimos en una sociedad democrática, tendríamos que preguntarnos en cómo tomamos nuestras decisiones.
Y ahí me resulta muy útil para explicar este tema el modelo del constitucionalismo dialógico de Carlos Santiago Nino y de Roberto Gargarella. ¿Por qué? Porque es un modelo de constitucionalismo que parte de la idea de la igualdad moral, o sea, de que todas las personas somos iguales y podemos participar en discusiones públicas y políticas y tenemos la capacidad de razonar y argumentar entre nosotros, entre nosotras. Y por lo tanto la capacidad de convencer, pero también la posibilidad de dejarnos convencer. Y de esa manera construir no solo instituciones jurídicas, sino una auténtica ética pública. Para esto tendremos que admitir la posibilidad de un diálogo, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? De diálogos colectivos, de un diálogo social. Y aquí tenemos que recurrir a la idea original del diálogo tal y como la planteaban los griegos. El primer elemento para hablar de diálogo es un compromiso por encontrar una solución. O sea, entre quienes dialogamos, un compromiso por llegar a un punto. No es una mera conversación, no es una mera discusión. Yo decía hace un momento, bueno, me acaba de llegar un libro de Orozco. Supongan que nos pusiéramos a platicar aquí acerca no sé, del muralismo mexicano, ¿no? Entonces, Francisco dice, pues mire, a mí no me gusta, esos monigotes están muy feos. Y Antonio dice, no, lo que pasa es que debe haber en la primera etapa no tenía una connotación socialista o comunista, al contrario, tenía ciertas reminiscencias bíblicas. Y entonces Maricruz dice, bueno, a mí, fíjese que a mí los monos de Rivera no me gustan, pero a mí me gusta mucho, no sé, Alba de la Canal. Bueno, pues es una plática muy agradable entre amigos tomándonos un café, pero no vamos a llegar a una finalidad, ¿no? O sea, el fin de esta charla entre amigos no es decidir quién fue el mejor muralista, o si el muralismo mexicano fue un buen movimiento, un movimiento válido, o fue, diría, ¿cómo se llamaba este pintor? Carlos, o fue como dijeron algunos, una mera cortina de nopal, ¿se acuerdan que así le dijeron también, no? Bueno, no, a ver, cuando hablamos de un diálogo es porque queremos llegar a tenemos un problema o una cuestión práctica y queremos llegar a una solución. Eso es lo primero, un compromiso por llegar a la solución. Lo segundo es el respeto por el logos, o sea, el respeto por la razón de la otra persona, lo cual implica evidentemente la idea de la igualdad. O sea, que no se valga que alguien diga, no, usted no opine porque yo tengo más dinero que usted. No, usted no opine porque yo tengo 3 doctorados y usted no acabó ni la prepa. No, usted no opine porque es de tal sexo, yo soy el que tiene que opinar. No, o sea, ese excluye, el respeto por el logos es aceptar que todos somos personas que podemos participar en esta discusión. Y entonces, hay que escuchar a Leonel, hay que escuchar a Antonio, hay que escuchar a Margarita, hay que escuchar a Maricruz, hay que escuchar a Carlos, con el mismo respeto a cada quien. Con el mismo respeto a cada quien, sin que resulte relevante más que simplemente el hecho de que son integrantes de nuestra comunidad, que somos quienes tenemos que tomar la decisión. Un tercer elemento, que es la exigencia de que en esta discusión pública que estamos planteando, los puntos de vista que se expresen no partan del beneficio personal, sino de algún valor compartido como comunidad o de algún principio, pero no del puro interés personal. Voy a poner un ejemplo que creo que Carlos ya me escuchó en algún otro diplomado, pero creo que es muy ilustrativo. Previa a la reforma político-electoral constitucional de 2007, esa reforma donde se estableció el modelo de comunicación que actualmente tenemos, pues hubo una serie de foros en la Cámara de Senadores. Por alguna razón, Televisa y TV Azteca lo consideraron muy importante y transmitieron en vivo los foros. Creo que es la única vez que lo han hecho. Y fue muy interesante porque uno veía a López Dóriga, que era el conductor más importante de noticias de Televisa, sentado junto al de Esta Noche en Hechos, ¿no? Estaban ahí sentados juntos y todo. Fue muy interesante. Y en uno de esos foros se estaba discutiendo lo que a la postre se decidió, de que no se pudiera comprar tiempo en radio y televisión para promocionar opciones políticas. Entonces, en ese foro,
pues desfilaron muy sesudos intelectuales, de esos que leemos todos los fines de semana y que se les invita a dar conferencias y escriben muchos libros. Y básicamente lo que decían era que pretender que no se pudiera comprar tiempo en radio y televisión era limitar la libertad de expresión. En eso pasa a hablar un señor ya de edad avanzada, de hecho ya falleció, que era un concesionario de radio, no de televisión, sino de radio. Tenía varias estaciones aquí en la Ciudad de México, era un concesionario importante. Entonces él empieza hablando y dice, miren, a ver, para mí no es un problema de libertad de expresión. Déjenme decirles algo, dice a los senadores y las senadoras. Si ustedes prohíben que se compre tiempo en radio y televisión, lo que va a pasar es que van a afectar mis ganancias. Me van a reducir lo que yo gano porque ese tiempo lo vendo y gano dinero. Cuando yo le escuché, me quedé pensando y dije, de todos los idiomas del mundo, de todas las lenguas de la tierra, decidiste hablar con el idioma de la verdad. Claro, ese señor estaba diciendo su verdad. O sea, él dijo, a ver, aquí me vale la libertad de expresión. No es un tema de libertad de expresión, es un tema de que voy a ganar menos dinero. Ahora, vamos a detenernos aquí en algo que es bien importante. Es poco ético o es una conducta que no es ética en un país capitalista como es el nuestro. Que un empresario quiera ganar dinero, o sea, eso es reprochable desde la ética personal. Claro que no. Claro que no. El Señor no está diciendo, quiero estafarlos, no. El Señor no está diciendo, les voy a decir que les vendo 1 minuto y nada más les doy 30 segundos. No. El Señor está diciendo, en un país capitalista, con reglas capitalistas, donde yo tengo una concesión que me dio el Estado, que me permite vender tiempo en radio, esa venta es legal. El que tú me digas que ya no voy a poder venderla, afecta mi patrimonio. En primer lugar, es cierto, iba a tener menos ingresos. En segundo lugar, lo que estaba planteando desde la perspectiva personal no era algo poco ético, no era algo inmoral. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad capitalista. Ahora, a lo mejor alguien de aquí puede estar pensando, doctor, ¿no creo que estaríamos mejor en un país comunista? No. Pero bueno, pero no. Entonces, ¿es ético? Sí, claro. Pero ahí viene la segunda pregunta. El Senado debía decir, este don tiene razón, vamos a afectar a todos los concesionarios. No vamos a prohibir la compra en tiempo de radio y televisión. Esa sería una conducta poco ética. Y entonces van a decir, oiga, doctor, pero a ver, no, ahí hay una contradicción. Usted nos está diciendo que cuando el señor dice, me van a afectar mi bolsillo, no está siendo poco ético. Y ahora nos está diciendo que si los senadores le hacen caso, actúan de manera poco ética. Ahí hay una contradicción. No hay una contradicción. El concesionario estaba hablando desde su beneficio personal. ¿En quién estaba pensando? En él. No estaba pensando en la sociedad. No estaba pensando en la comunidad, en el país, en los derechos humanos, en la democracia. Estaba pensando en su cartera. Ahora, vuelvo a lo mismo. En una sociedad capitalista que un empresario piense en su cartera no está mal. Pero, porque esa es la ética personal, ¿no? Pero el senador o la senadora que lo está escuchando y que va a votar el dictamen, no tiene que pensar en lo que beneficia a esa persona. Tiene que pensar, o sea, la postura ética es pensar en qué es lo que beneficia a la sociedad o a la comunidad. ¿Se fijan? Es que ustedes mismos estoy seguro que se dan cuenta, porque imagínense qué absurdo que un senador levantara la mano a la hora de votar y dijera, yo quiero votar en este sentido porque así no vamos a afectar a este pobre concesionario. Claro, ese señor pues, le iba a aplaudir, pero todos los demás inmediatamente hubieras pensado, pues, ¿qué te dio una lana? ¿Es tu novio? ¿Qué? ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque en la ética política no se debe de pensar en el interés personal, sino en el interés colectivo. Ahora, desde luego, descubrir o definir lo que es el interés o el beneficio colectivo a veces puede ser bastante complejo. Incluso en ocasiones, hasta de la mejor manera, nos podemos equivocar. Y entonces, pensemos en algo. Ese señor que fue a comparecer al Senado
imaginemos, yo no tengo mayores datos de su familia, pero imaginemos que era una muy buena persona, que era un gran padre de familia, que era un espléndido abuelo, que era un dueño directivo de empresas muy humano con sus trabajadores, que siempre pagaba lo que tenía que pagar cuando se tenía que pagar y hasta les daba de más. O sea, que era una buena persona. Imaginemos que era una buena persona. Eso no legitima que una decisión del Estado se tome porque esa es una buena persona. Ahora, pensemos por el contrario en las senadoras y los senadores que estaban votando ese dictamen, que iban a votar ese dictamen. Y pensemos que uno de los que lo votaron era un hijo de su mal dormir. Fue un mal hijo, maltrató a sus padres, se negaba a recibir la bendición de su madre, fue un mal esposo, infiel, injusto, era un mal padre, un padre ausente, era un mal colaborador, era un amigo desleal y un tipo traicionero. O sea, pensemos que era la peor persona del mundo, pero que sin embargo, al votar, no antepuso al interés de ese señor que había ido a hablar, antepuso el interés colectivo. Y dijo, ¿qué es lo que le conviene más a la sociedad? Tal cosa. Y votó en ese sentido. Entonces, fíjense cómo tendríamos a una mala persona, o sea, una persona que en tanto persona sería éticamente muy reprochable, sin embargo, o sea, en la ética personal, sin embargo, en la ética política, obrando correctamente. Obrando correctamente. Oiga, doctor, esto es paradójico. Sí, puede serlo. Sí puede serlo. O sea, una mala persona puede, sin embargo, obrar éticamente de manera correcta en el entorno político. Como una buena persona se puede equivocar. Por otra parte, no podemos aspirar a la unanimidad, ¿no? Las unanimidades suelen ser sospechosas. Y tenemos que reconocer también que vivimos en sociedades pluriculturales, donde hay muchas maneras de entender lo que es lo bueno o lo que es una vida buena, y que por lo tanto estas visiones pueden ser contradictorias, pero debemos tratar de encontrar algunos mínimos que sean racionales. Por lo tanto, no vamos a lograr la unanimidad, no lo vamos a encontrar. ¿Qué mínimos podríamos encontrar para una ética pública, una ética política? Pues posiblemente tendríamos que empezar por el valor de la vida humana. Cualquier postura ética en la política tendría que partir de reconocer el valor de la vida humana, no de negarlo, y de reconocer que la vida humana va más allá de la propia voluntad del Estado. Porque si no, pues caeríamos en esas posturas que negaban el valor de la vida humana frente al Estado, y eso es el nazismo, el fascismo y el comunismo stalinista. No vamos a caer en eso, evidentísimamente. Lo segundo, reconocer que por las propias características del ser humano necesitamos vivir en comunidad. Por lo tanto, vivir en comunidad es por sí mismo también un valor que merece, que tiene que ser tutelado y que tiene que formar parte de nuestra ética política, de nuestra ética pública. En tercer lugar, reconocer que siendo como somos distintas, distintos, teniendo distintas, diversas concepciones de lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto y lo que es adecuado, nadie tiene título alguno en una sociedad democrática, que es de la que estamos hablando, en una sociedad democrática, para imponerle su visión a los demás. Y por lo tanto, no se puede permitir los discursos discriminatorios o excluyentes, porque eso es negar la esencia de la democracia, que es la igualdad. Eso es negar la dignidad humana. Por lo tanto, no habría ética posible. O sería la ética descarnada de la razón de Estado. Pero eso ya no es democracia, eso es otra cosa. Eso es huichilobos, para utilizar un término vasconceliano, ¿no? Ahora, desde luego este diálogo es un poco, ¿cómo decirlo? No quisiera decir irreal, pero no estoy pensando que se vaya a presentar en la realidad. Seguramente no. O sea, de que todas y todos nos juntemos en un lugar a discutir esto.
pero es parte de nuestra discusión pública, de los tweets, de los posts, de los TikToks, de lo que se publica en los medios. O sea, ahí es donde lo vamos construyendo, vamos a decirlo así, paso a paso. Y ahí juegan un papel importante quienes tienen acceso a estos medios. No estoy pensando quienes tenemos una cuentita que nos sigue poca gente, estoy pensando quienes publican en los medios, quienes son entrevistados o entrevistadas, o sea, la intelectualidad. O sea, aquellas personas que viven, digamos, de trabajar con su inteligencia. Y creo que tienen un compromiso, y el compromiso es ¿no? Comportarse más allá del beneficio personal para que me contraten en tal periódico, me publiquen tal libro, me paguen tanto en las conferencias, comportarse con una ética pública, que entonces no es solamente exigible al hombre o a la mujer que se dedica a la política, sino también, me parece, al hombre y a la mujer que se dedica a la discusión pública de sus ideas. Bueno, yo quisiera dejar hasta aquí mi peroración para que pasáramos a las reflexiones, los comentarios, los planteamientos que ustedes quieran hacer. Entonces, adelante, quien quiera empezar. Hay mucha carnita, digo, no necesariamente por lo que dije, sino por la naturaleza propia del tema, ¿no? Hay mucha carnita. ¿Por dónde quieren que empecemos? Carlos, adelante, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Pues muy interesante este dilema entre la ética individual y la ética colectiva, y que en algún punto pueden colisionar, pero en otro también podrían coincidir, ¿no, doctor? Me parece que el ejemplo que nos da sobre la reforma precisamente en el modelo de comunicación político electoral del 2007, pues pone en claro este gran ejercicio que al final decantó en que nadie pudiese comprar tiempos en radio y televisión, ¿no? O sea, este posicionamiento del empresario que nos mencionas de la radio, pues al final, con mucha verdad, ¿no? Pues se va a afectar mi negocio, sí, pero se va a beneficiar el resto de la sociedad en su conjunto, y son más los que se benefician que los que se verían afectados. Y al final, el INE es el que hasta el día de hoy administra el manejo de todo lo que tiene que ver con comunicación de los partidos políticos, y esto pues me parece que le ayudó mucho a nuestro sistema de comunicación, toda vez que yo recuerdo que en aquellos años del presupuesto de un partido, del financiamiento público, se iba una muy buena cantidad para pagar a los medios una campaña. Y cuando el INE se hace cargo, pues ya ese costo disminuyó, y evidentemente ese es un beneficio que se reflejó para toda la sociedad, ¿no? Entonces, es muy importante tener muy claro que la frontera entre la ética de lo individual y lo de lo colectivo, pues a veces es endeble, pero no debemos dudar de que debemos de privilegiar lo colectivo, mi estimado doctor. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y que de alguna manera, por ejemplo, lo podemos encontrar en los valores constitucionales, ¿no? A ver, tomándonos la Constitución en serio, nuestra Constitución tiene valores, tiene principios detrás de los cuales están los valores. Por ejemplo, me parece que claramente en nuestra Constitución está el valor de la igualdad, de que las personas seamos iguales. Está el valor del laicismo, entendido como el respeto a la fe de cada persona, en caso de que la tenga o a no tener fe, y que el Estado no pueda imponer un discurso religioso, ¿no? Entonces me parece que también implica apelar a esos valores que encontramos allí, ¿no? Me parece que hay otro valor importante en nuestra Constitución, que es el reconocimiento de nuestra pluriculturalidad, de que no somos una sociedad homogénea, sino que somos una sociedad conformada por personas que tenemos distintas visiones, distintas cosmogonías, y que eso no puede ser hecho a un lado. Sí, me parece que va por ahí, Carlos. Muchas gracias. ¿Quién más? Sigues, Carlos, adelante.
Sí, doctor, muy al punto. Sí, solo para complementar, Adelante, adelante. precisamente el ejemplo del Estado laico es ideal para lo que nos estás compartiendo. El Estado es laico, o sea, el conjunto, pero también existe la libertad religiosa, ¿no? Y pueden cohabitar, ¿no? Y eso creo que es muy importante, pero prevalece para lo colectivo el Estado laico como una visión de respeto a toda esa gran diversidad, ¿no? Entonces, acabas de dar un ejemplo muy importante. Es cuanto, doctor, gracias. Yo me acuerdo en mi otra vida, en mi vida de consejero electoral, pues de repente te invitan a eventos políticos que hay que ir, ¿no? Y había un presidente municipal que habíamos sido compañeros en la carrera, él iba una generación arriba de mí, nos conocíamos muy bien, que decía, cuando terminaba sus discursos, sus eventos, decía, que Dios los bendiga. Y yo me quedaba pensando, yo decía, bueno, es que yo no sé si le rezamos al mismo Dios. Yo no sé si tu Dios se lleva con el mío. Yo no sé si a mi Dios le caiga bien que yo acepte la bendición que tú estás dando, así que muchas gracias, pero mejor quédatela. ¿Por qué? Alguien me podría decir, doctor, no se ponga quisquilloso, o sea, a veces son... pero por otra parte decimos, bueno, pues es que hay un valor que es el Estado laico. O sea, yo puedo entender que un funcionario, una funcionaria pública tenga en su oficina, no sé, un crucifijo, por poner un ejemplo. Lo que me parece que sería contrario al Estado laico es que la dependencia pública lo ponga, ¿no? Así como te ponen un librero, que te pongan el crucifijo, pues ahí me parecería que eso ya sería romper con la idea del laicismo del Estado. Entendiendo el laicismo de forma moderna, o sea, no como un Estado enemigo de las iglesias, sino como un Estado que ni promueve ni ataca ninguna confesión religiosa. Muy bien. ¿Quién más? Antonio, creo que habías puesto algo por aquí, ¿verdad? Déjame ver. Corazón de Caballero, sí, esa película de Heather Ledger, ¿no? Corazón de Caballero. A mí no me gustó, pero a mucha gente le gustó, entonces más bien yo soy el que no he sido digno de esa película. ¿Quién más? Lo mismo podría exigirse a los legisladores, sí, claro. ¿Quién más? Cuando hay pocas participaciones me quedo pensando que a lo mejor no fui claro y más bien no saben ni por dónde preguntar o comentar, pero si hubiera alguna otra reflexión. ¿Nadie, nadie? Adelante, Perla. No sé si me escuchan. Bueno, yo considero que en estas cuestiones éticas, creo que en lo general, y después me voy a ir a la materia electoral, hay una confusión en cuanto a la vida personal y justo a la vida, por ejemplo, profesional o laboral, que en cuanto a los políticos o a los servidores públicos se hace notable precisamente porque llegan a ser figuras públicas. Pero, por ejemplo, lo que usted comentaba hace rato de una persona que probablemente no tiene un comportamiento adecuado con sus padres, es injusto, o la percepción de la colectividad es en ese sentido respecto de esa persona, pero al ejercer su función, lo hace con criterios éticos, ¿no? Entonces, pienso que debemos contextualizar el actuar de las personas. Es decir, si está ejerciendo su profesión y está actuando de manera éticamente correcta dentro de su profesión, tendría que notarse eso. Y si estamos hablando o estamos en un juicio familiar donde se tendría que evaluar cuál ha sido la gratitud que ha tenido para con sus padres y incluso si la ley lo tomara en cuenta, por ejemplo, para una cuestión de herederos,
entonces tendría que notarse ese aspecto, ¿no? Pero humanamente considero que debemos separar los ámbitos en los que nos desenvolvemos, porque como humanos tenemos blancos, negros, grises, y en ese sentido va mi participación. Gracias, doctor. Y tienes toda la razón, porque eso, por ejemplo, incluso ya el propio Dante lo tenía muy claro, ¿no? Aquí tengo a Dante, Tratado de la Monarquía, y yo no lo puedo decir mejor que como lo diría él, entonces prefiero citarlo. Dice: recordemos, dice Dante, recordemos que una cosa es ser hombre y otra es ser papa, y del mismo modo, una cosa es ser hombre y otra cosa es ser emperador, como una cosa es ser hombre y otra ser padre y señor. El hombre, en efecto, es lo que es por la forma sustancial, por la que tiene especie y género, y se pone bajo la categoría de la sustancia. El ser padre es una forma accidental, relativa a cierta especie y género, y se pone en la categoría de lo que es con respecto a algo, o sea, de la relación. Dicho de otra manera, un diputado es el señor Juan Martínez y a la vez es diputado, pero obra en escenarios distintos porque está jugando roles distintos, ¿no? Y una cosa es lo que se puede exigir de la persona Juan Martínez y otra lo que se exige del diputado Juan Martínez. Del diputado Juan Martínez lo que exigimos es esto que hemos comentado aquí hoy, una conducta ética en su cuestión política, en su actuar político. Una cuestión ética personal, pues se lo podrán reclamar su familia, pero, pero ni siquiera sus propios electores. Muchas gracias, Perla. Sí, coincido totalmente con lo que has comentado. Muy bien, ¿quién más? Bueno, pues si no hubiera algún otro comentario, dejaríamos aquí la peroración del día de hoy. Les agradezco mucho. Adelante, Margarita. Sí, doctor, únicamente, bueno, principalmente para agradecer la clase, estuvo muy interesante y pues creo que siempre el dilema o todos los conflictos que se van a seguir dando, tanto sociales como políticos, relacionados con las, a veces actuaciones muy cuestionables de nuestros gobernantes, siempre van a quedar pues de un modo velado o solo cuestionables, pero no, ¿cómo podré decirlo? No sancionables, ¿no? Entonces, tanto hasta de los jueces, no solo de nuestros gobernantes, pero pero es algo que siempre todos debemos de tener como sociedad, como personas, tener presente siempre la ética y más en el estudio del derecho. Y saludos a todos. Muchas gracias, Margarita, por tu gentil comentario, al que desde luego me sumo. Pues les agradezco mucho que tengan todas y todos una espléndida tarde de martes. Hasta luego. Hasta luego, muchas